Hola a todos, sean bienvenidos a la 11ª sesión del seminario interno del Grupo de Ingeniería Lingüística. El día de hoy tenemos la fortuna de tener un invitado externo al grupo, pero que nos hablará de un tema relacionado a lo que se trata en el Grupo de Ingeniería Lingüística. Y bien, sin más, presento a Ana Beatriz Rodríguez, que nos hablará de su proyecto de tesis de maestría, Técnica de Deep Learning para resumen automático en español. Sin más, Ana, te cedo la palabra y puedes comenzar a compartir pantalla, por favor. Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, muchas gracias al seminario interno del Grupo de Ingeniería Lingüística. Yo soy Ana Rodríguez Mendoza y como colaboradores tengo al doctor Víctor Muñiz, del CIMAD, y al doctor Alejandro Molina del Centro G. Bueno, vamos a empezar. La agenda del día será una introducción breve y también en el marco teórico la metodología vamos a explicar las dos grandes familias de resumen, que es el método extractivo y el método abstractivo, con sus técnicas y métodos de Deep Learning. Igual vamos a ver la métrica Roche, que es con la que se ve que también son los resúmenes, y en la adquisición y enriquecimiento hasta el corpus vamos a ver el corpus que creamos y los corpus que se utilizaron para hacer el test. En la implementación y resultados vamos a dar los puntos que fueron importantes en el análisis de resultados de español. Por el tiempo no vamos a ver lo de otro idioma que hice, pero sí vamos a ver el análisis de resultados cualitativo de estos. En la conclusión y el trabajo futuro, vamos a dar las líneas de seguimiento y las mejoras. Bueno, empezamos como introducción. En la actualidad hay mucha información y debido a esta, que es de varias fuentes y mucha información, muchos datos, entonces lo que nosotros quisiéramos hacer es extraer lo más importante y conciso en un texto pequeño. Entonces lo que se propone para este punto es resumir. Por definición, ¿qué es resumir? Resumir es reducir a términos breves y precisos y considerar tan solo repetir abreviadamente lo esencial de un asunto o materia. Esta tarea de tener en términos precisos y lo esencial de un texto completo o de varios documentos es una tarea difícil, que para que un programa haga esto es complicado y la mayoría de los que se han hecho es trabajos en inglés y por eso mismo los corpus son en inglés. Entonces ahorita están los corpus de GeoWorld, de CNN, de WikiHow, estos son en inglés. Entonces este trabajo sería un pionero de resumen automático en español para noticias en México. Ahora, ¿cómo lo vamos a estudiar? Como habíamos como se ve aquí, con las dos grandes familias, que es el método de resumen automático extractivo y el abstractivo. El resumen automático extractivo se puede hacer en la metodología en un marcatextos. Como es un marcatextos, subrayamos lo más importante y se concatena. Ese sería el resumen. Para el resumen automático abstractivo, lo que se hace es muy similar a lo que hace el lenguaje del ser humano, que hace paráfrasis y todo esto. Esto lo podemos hacer una metodología con una pluma, que ahí se podría escribir otras palabras, no nada más las del texto original, paráfrasis. Entonces, en general, en este trabajo, el objetivo es generar automáticamente el resumen abstractivo de textos en español con métodos del estado del arte basados en Deep Learning. Ahora, como habíamos mencionado, el resumen extractivo nada más selecciona y concatena. En particular, tenemos el método
de TextRank, que lo que hace es, como habíamos dicho, tenemos varios documentos o un documento completo en el que queremos hacer el resumen, se pasa a un texto completo, se hace un split de las sentencias y se vectoriza cada sentencia, ya después se hace la matriz de similaridades, se hace un ranqueo de estas similaridades y dependiendo de cuántas oraciones quieres, son las que se extraen. Este resumen extractivo, TextRank, en particular, esta metodología nada más la usé para comparar cualitativamente nuestros resultados. Ya el método que más nos interesa en este trabajo es el método abstractivo, que es el siguiente. Para este método, nosotros necesitamos un modelo de lenguaje, de texto. Y para esto usamos las redes neuronales, que se han convertido en un enfoque estándar de muchas tareas. Por ejemplo, en esta estructura que tenemos, en estas arquitecturas que tenemos aquí, los rectangulitos rojos son los inputs. Los verdes generalmente son funciones de activación que van sacando o extrayendo las características importantes y heredándolas al futuro. Los rectangulitos azules son los outputs. Por ejemplo, en la estructura, en la arquitectura que tenemos aquí de one-to-many, un ejemplo podría ser Image Caption. Lo que hace es de input poner una imagen y en output es una secuencia de palabras donde describe la imagen. En many-to-one puede ser un análisis de sentimientos, que entra una oración y lo que sale es si es bueno o es malo. En many-to-many lo que puede hacer es una secuencia de oraciones y sale otra secuencia de oraciones, por ejemplo, en la traducción automática. Y nosotros también nos vamos a basar en esta arquitectura, ya que tenemos una secuencia de palabras, ya sean documentos, un documento, y lo que nos resulta es otra secuencia de palabras, que sería el resumen. Ahora, para estudiar eso, nosotros lo vamos a hacer con un modelo de RNN para datos secuenciales. Entonces, lo que hace esto es que utiliza estados ocultos para extraer la información del pasado. Como se ve aquí en la imagen, los estados ocultos son los H's, que sería H0 hasta HT. Los X0, X1, X2 y XT son las palabras del documento que se quiere resumir. Y aquí estas celdas verdecitas son las operaciones que se hacen para obtener los estados ocultos. Y esto se describe con las ecuaciones. Como había dicho, los estados ocultos dependen del input, que son las palabras, y del estado oculto anterior. El H1, por ejemplo, depende del H0, el H2 del H1, y así sucesivamente. Se le aplica la tangente y después el softmax y se crea un input. Ahora, para mejorar este recorrido de información, lo que vamos a tener en la celda es una LSTM, que tiene una función más sofisticada que la no lineal tangente. Aquí nada más se extrae información con esta fórmula, pero lo que vamos a tener acá son 4 capas para generar el estado oculto. Estas 4 capas son 3 sigmoides, que son estas 3, y una tangente. Y también se agrega un estado, que es donde recorre el pasado para mandar la información al futuro. Entonces, este estado tiene la capacidad de eliminar o agregar información. Ahora vamos a explicarlo detalladamente. Como habíamos dicho, la forma de dejar pasar información es con estas capas, que son estas 4, que van a generar números entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, si es 0, pues no deja pasar nada de información. Y si es 1, deja pasar toda la información. Aquí tenemos el estado oculto anterior. Y aquí tenemos el input, que son las palabras del documento que se quiere resumir.
Estas dos se concatenan y pasan por una ecuación sigmoide y se crea la puerta del olvido. Es decir, qué información se quiere olvidar y qué información se quiere mantener. Y esto lo vamos a modelar con esta ecuación J de T para J igual a F. Como habíamos dicho, depende del input y del estado oculto anterior. Esta ecuación es la número 3 y es la que se va a ir ocupando para las siguientes sigmas también, sigmoides, pero con, con diferentes parámetros. Ahora vamos para las otras dos puertas. Las otras dos puertas es información nueva. ¿Eso qué quiere decir? Que es la información nueva que queremos que se mantenga en la celda. Para esto, como había mencionado, usamos la ecuación 3 para J igual a I, que depende del estado anterior y los inputs. Y ponemos otro valor que es CDT. ¿Cómo lo calculamos? Con la tangente que depende del estado oculto anterior y de las palabras que queremos resumir. Ahora, ya tenemos estas dos ecuaciones. Ahora lo que se hace es, para actualizar el pasado, lo que se hace es multiplicar y sumar. Ahora, ¿qué multiplicamos y sumamos? Se multiplica esta f de t por el pasado más el i de t por c de t. Y entonces aquí actualizamos el pasado c de t menos 1, que se va a mandar como pasado a la siguiente celda. Ahora vamos a calcular lo que nos hace falta, este cachito, para sacar los estados ocultos. HDT. Y en la misma ocupamos la ecuación número 3, que depende del estado oculto anterior y de los inputs para J igual a O. Ya que tenemos ODT, multiplicamos la función tangente que le entra el CDT aquí. Se multiplica y ahí por fin ya obtenemos el estado oculto HDT. Ahora ya tenemos mejor las celdas de memoria. Ahora, ya que tenemos mejor las celdas de memoria, lo que seguimos es estudiar el modelo sequence-to-sequence. Este modelo sequence-to-sequence, como habíamos dicho, tiene de entradas las palabras. Por ejemplo, aquí son 4 palabras: X1, X2, X3 y X4. Y lo que sale, Hola, Ana. ¿sí? ¿Podrías hablar un poco más fuerte? Te estamos escuchando bajo. Y lo que sale es un resumen de palabras. Este resumen de palabras contiene la palabra Y1, la palabra Y2, la palabra Y3 y la palabra Y4. Ahora, ¿cómo se conectan estos? Como habíamos dicho anteriormente, se conectan con estados ocultos. El C1, el C2, el C3. También hay estados ocultos para el decoder, perdón. El C1, C2 y C3. Ahora, el encoder y el decoder se conectan con un vector. Este vector se llama el vector de contexto. Ese vector de contexto se encarga de resumir toda la información que se leyó en la entrada para pasar al decoder. El cual es un poco complicado para que un solo vector pase toda la información que se resumió. Para esto se aplican mecanismos de atención. ¿Esto qué es? Bueno, por ejemplo, aquí en esta sentencia, que es: ella está comiendo una gran manzana. La primera palabra, X1, ella, está X2, comiendo X3. Por ejemplo, aquí, ya que tenemos aquí comiendo,
Se le pone más atención a manzana, ya que está más relacionada comiendo con manzana, y una baja atención a gran, ya que está menos relacionada. Entonces, ¿qué es lo que hace el mecanismo de atención? Se fija a qué poner la atención, las palabras que, mayor atención a las palabras que están más relacionadas. Ahora, como aquí estaba el vector de contexto entre el encoder y el decoder, igual vamos a poner el mecanismo de atención aquí entre el encoder y el decoder, que es como se ve en esta ilustración. Como habíamos dicho, tenemos las palabras, tenemos las celdas, que son LSTMs aquí en el encoder. En el decoder tenemos los input, que son las palabras resumen, que son Y1 a la Y4. Tenemos las celdas LSTM en el decoder. Y aquí, como vemos, la diferencia es que los estados ocultos, H1, H2, H3 y H4, todos se van para el mecanismo de atención. Aquí nada más se iban pasando de encoder a encoder hasta el último. Y acá no, acá el estado oculto número 1, el estado oculto número 2, se va al mecanismo de atención para ayudarle a poner atención a cada palabra. Y lo que tenemos aquí es una secuencia de vectores, los vectores de contexto, que es C1, C2, C3 y C4. Ahora vamos a ponerle suma aquí al mecanismo de atención. Bueno, pues aquí lo que nosotros utilizamos son los estados ocultos H1, H2, H3 y H4 para el tiempo I. Y utilizamos el estado oculto del decoder. Concatenados con esto, aplicados a la softmax, se crean los pesos de atención. Ahora, por ejemplo, si tenemos un gran peso en el alfa y J, lo que hace es que se centre más en la palabra XJ para predecir la palabra Y. Estos pesos se le aplican a los estados ocultos y ya se obtienen los CJ. Ahora vamos a ver el algoritmo de forma general. En esta primera imagen, lo que se puede ver es que primero calculamos los estados ocultos, H1, H2, H3 y H4. Como habíamos dicho, se concatena con el primer estado oculto del decoder. Se mete a la softmax, se calculan los pesos. Ya que se calculan los pesos, se concatena con el estado oculto primero del decoder y se crea el input. Ese sería su algoritmo. Y para nosotros ese sería el baseline. Este baseline sería el sequence to sequence con atención. Es muy buen método, sin embargo, tiene dos problemáticas, que es que genera palabras imprecisas y repetidas. Abigail sí, propuso el método Pointer Generator para las palabras imprecisas y para las repetidas el coverage. Empezamos con el de Pointer Generator. Aquí en esta imagen podemos ver muy claro que nosotros ya teníamos el encoder, teníamos el decoder y teníamos la atención. Ahora, ¿qué es lo que se agrega en el Pointer Generator? Lo que se agrega en el Pointer Generator es la distribución del vocabulario. ¿Pero qué vocabulario? Este va a ser el vocabulario total con el que se manejan todos los documentos con el que se entrena. Ahora, ya que tenemos las dos distribuciones, la de atención y la del vocabulario, se crea un PGen, que es la probabilidad de generar una palabra del vocabulario completo o del contexto, o sea, de lo que ya se ha leído. Y saca la primera palabra. Entonces sería el input, la palabra del resumen. ¿Y cómo lo hace? Ya tenemos la distribución de atención.
que depende del estado oculto del encoder y el estado oculto del decoder. Y se crea el vector de contexto H asterisco, que es el vector de contexto. Ahora ya tenemos este vector de contexto. Lo que vamos a usar es para crear la distribución del vocabulario total, que es el vector de contexto y el decoder de los estados ocultos del decoder. Como se ve aquí, concatenamos el vector de contexto y los estados ocultos. Le aplicamos una softmax y sería la probabilidad del vocabulario, que sería este verdecito. Ya tenemos las dos distribuciones, ahora nos falta la probabilidad de generar. ¿Ese cómo se crea? Pues la probabilidad del vocabulario depende del vector de contexto, que es H asterisco, como lo tenemos aquí, y el estado oculto del decoder, que es SDT. El vector de contexto, el estado oculto y de los inputs. Ya que tenemos esta probabilidad de generar, ahora sí vamos a calcular la distribución de probabilidad final, que es la que genera la palabra. Esta es esta de PW, que en términos generales, como habíamos dicho, elige entre generar la probabilidad de vocabulario o la probabilidad de seleccionar una palabra de las que ya venía leído del mismo texto que se quiere resumir. Este sería nuestra segunda metodología, que es la de Pointer Generator. Pero todavía seguimos con una problemática que es la de las palabras repetidas, y esa la vamos a solucionar con el coverage. Coverage, ¿cómo se usa? Pues coverage crea un vector de cobertura que es CDT. Este vector de cobertura penaliza a las palabras que ya leyó, que ya puso en el resumen. Se penalizan y este vector de contexto se crea con la suma de la función de distribución y se mete en el mecanismo de atención para penalizar así las palabras. Entonces, este sería nuestro método, nuestro tercer método. El baseline, que es sequence to sequence con atención. El segundo, que sería el de Pointer Generator. Y el tercero, que es el Pointer Generator más esta penalización, que es la de cobertura. Ahora, ya que tenemos los tres modelos, ¿cómo los vamos a comparar? Con la métrica Roche. Entonces, esta métrica es muy conocida y lo que hace nada más es que se basa en concurrencia de n-gram, que se fija si en el resumen original está o en el automático le pone puntos buenos, y si no, lo penaliza igual, y así se va creando la métrica Roche. Ahora, ya que tenemos nuestra métrica, nuestros modelos, pues vamos a ver con qué corpus los entrenamos. El primer corpus que estudiamos fue el paper de Abigail, que tiene en inglés 311.672 pares de resúmenes de la página web del CNN y de Daily Mail. Para español, nada más se tienen 734. Ahí nada más es de la página CNN. Nos pudieron proporcionar otro corpus que fue creado en el Centro Geo de MEXNIM, que es en español, que tiene alrededor de un poco más de 3,000 noticias. Sin embargo, este corpus era más grande, pero nada más se extrajeron los resúmenes con los documentos que tenían resúmenes abstractivos. También se revisó otro corpus, el de compresión de frases, igual en español, que tiene 3,000 noticias. Este corpus, sus resúmenes fueron creados extrayendo la información más importante.
Y el corpus de reforma. Este corpus de reforma fue hecho en este trabajo, que fueron casi alrededor de 400,000 noticias para este resumen y noticia completa. Se hizo un web scraping en la página de Reforma. Y por último, tenemos también el corpus de Clarín. Este corpus está en el idioma vasco, que tiene un poco más de 15,000 noticias. Y este se quiso utilizar para ver cómo funcionaban los modelos con otros idiomas. Nada más para aclarar, el corpus de CentroGeo y el de compresión de frases se utilizó para test. El de reforma sí se utilizó para entrenar. El Clarín, como es en otro idioma, igual se utilizó para entrenar y para test. Ahora sí pasamos a la implementación. El vocabulario fue de 50,000 tokens, es decir, se calcularon todas las repeticiones de cada palabra y las primeras palabras con más repeticiones, bueno, las 50,000 más repetidas fueron las que se quedaron en el vocabulario. En los entrenamientos, el preprocesamiento del corpus, lo que se hizo es hacer minúsculas las palabras y quitar las comillas. El modelo de referencia, que es el baseline, contiene más de 21 millones de parámetros. El pointer generator y la cobertura le agregan un poco más de 1,500 parámetros. El optimizador que utilizamos es el Adagram con un lote de 16. Y los corpus de referencia fueron entrenados durante aproximadamente 400,000 iteraciones para el baseline. Estas iteraciones fueron muchas debido a que las quisimos entrenar así para que alcanzaran unos resultados buenos y aproximados al pointer generator y a la cobertura. Ahora vamos a ver que durante el entrenamiento se truncó el artículo a 400 tokens, es decir, los documentos que queríamos entrenar, nada más seleccionamos las primeras 400 palabras. Y para el resumen, para el entrenamiento se seleccionaron las primeras 100 y para el test las 120. Para el baseline, con las características anteriores, se tardó 11 días y para entrenar el pointer generator, 7 días. El coverage nada más se entrenó 3,000 iteraciones, que fueron 2 horas. Ahora vamos a ver los resultados. El primer renglón son los resultados de Abigail C. Los puse ahí para que pudiéramos comparar. Es para el corpus de CNN Daily Mail en inglés. El de CentroGeo, como había dicho, nada más ocupé debido a la cantidad de noticias, nada más para hacer el test. El de compresión de frases igual. En la muestra de reforma, hice alrededor de 70,000 resúmenes con sus noticias en el entrenamiento y me dieron estos resultados que son muy buenos. Un poquito más que los 400,000 del reforma. Y con esto hay evidencias para sugerir que el conjunto de datos de reforma puede resultar con puntuaciones Roche más altas en general que los conjuntos ya existentes. Por último, en el Clarín podemos ver que no dio tan malos resultados. Ahora, también aparte del análisis cuantitativo, hicimos un análisis cualitativo. Aquí les traigo unos ejemplos del análisis cualitativo. Este artículo es una noticia del corpus de reforma. El de abajo es lo que extrajimos como su resumen. Y el de aquí abajito es el resumen que dio el baseline. Aquí, como vemos, su gramática
es es pues regular, aparte, bueno, sí que extrae las ideas principales, sin embargo, tiene muchas palabras fuera del vocabulario. Aquí están los ejemplos de TextRAN, Pointer Generator y Pointer Generator más cobertura. En el TextRAN sí extrae toda la idea principal, aunque no es muy preciso. Y como era de esperarse, pues la gramática es muy buena debido al método, ya que como habíamos dicho aquí en el TextRAN, nada más selecciona todas las oraciones, una oración completa y la pega. En el Pointer Generator, tiene la idea principal, pero no es muy preciso. Y no es muy preciso ya que no se puede leer tan bien por estas palabras fuera del vocabulario. Aquí en el Pointer Generator hace paráfrasis y aparte alcanza a sacar la ubicación de la noticia. Para el otro corpus, un ejemplo, el corpus de Next News, este es el artículo y este es el resumen. Este es el resumen del baseline, que nuestro baseline es el de sequence to sequence con atención. Como vemos, igual alcanza a sacar las ideas principales, tiene poco de palabras fuera del vocabulario, pero no da la información con claridad, no alcanza a dar la información con claridad. Ahora vamos a ver los otros tres métodos. Aquí hay un problema, ya que en el TextRAN, como había dicho, primero lo que se hace es un split de las oraciones, pero como se puede ver, esta es una oración completa, todo el artículo. Entonces, no hace resumen, te pone toda la oración. En el Pointer Generator lo hace bien, tiene una gramática buena y lo bueno del Pointer Generator más cobertura es que alcanza a sacar otro lugar. Para el ejemplo del corpus de compresión de frases, el resumen del sequence to sequence con atención no se logra entender bien de qué se trata, no da bien conciso el resumen. El TextRAN es bien, pero da mucha información que no es necesaria. Aquí en este Pointer Generator alcanza a rescatar la palabra prehistórica, que en este no. Sin embargo, en el Pointer Generator más cobertura, aquí alcanza a sacar científicos y aparte da un resumen un poco más largo y más claro. Ahora, conclusiones y trabajo a futuro. Bueno, los modelos de RNN para resumen automático mejoran mucho con las técnicas de Pointer Generator más cobertura, ya que si le quitan, como no hemos visto, le quitan más bien como se vio, le quitan las palabras repetidas y aparte son más precisos. El Pointer Generator es más rápido, ya que el baseline tardó 11 días y el Pointer Generator tardó 7 días y dando mejores resultados. También se puede decir que una lengua ajena como es la de vasco, hizo bien su trabajo, bueno, los modelos lo hicieron bien y por lo tanto son agnósticos al idioma. Y la línea de trabajos a futuro que se puede hacer es aplicar a textos más largos, ya que como se veía, las noticias eran algunas muy muy chiquitas o eran insuficientes los 400 tokens que se tomaron. También otra podría ser explorar otras arquitecturas, ya sea poner más capas del STM o también, ¿por qué no?, usar el método de Transformers, que se basa más en la metodología de atención o hacer hasta una combinación de
Pointer Generator con el de Transformer. Como dije, estos métodos dependen mucho del corpus. Entonces, igual se puede proponer hacer otro corpus que no sea de noticia, ya que igual se puede deber estos resultados tan buenos a que la noticia al que el resumen de la noticia casi siempre son las primeras oraciones de la noticia completa. Y justo es lo que se agarra del documento. Y también lo que se está siguiendo en un trabajo a futuro es hacer un servicio web para resúmenes automáticos. Y también, por último, lo que se puede hacer es revisar otra métrica, ya que la Roche lo que hace nada más, como dije, es comparar los Ngram. No se se podría trabajar en crear otra métrica que dependa más de la gramática y pues que también son los resúmenes, no nada más comparando palabra por palabra si está o no está. Bueno, pues eso sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por compartirnos tu proyecto y de lo que va. Y bien, por ahora tal vez deja de compartir pantalla si es que hacen preguntas y si nos piden más, pues si nos piden volver, volvemos. Pero bueno, ahora abro el espacio para preguntas para quienes nos sintonicen en Facebook y para quienes están presentes aquí en la sesión. No sé si alguien aquí del GIL tenga preguntas, puede hacerla ahora. Yo tengo un comentario. Sí, adelante, por favor. Bueno, yo soy coautor de este trabajo y uno de los cuellos de botella en el avance científico con respecto a estos modelos es la dificultad para conseguir los datos. Como ya lo mencionaba Ana en la presentación, gran parte del esfuerzo que se ha tenido que hacer es conseguir los datos apropiados para utilizar estos modelos de redes neuronales, puesto que son muy voraces en cuanto a la cantidad de datos que necesitan, debido a que tienen que ajustar una cantidad enorme de parámetros. Entonces, mi comentario sería, aprovechando el espacio de Facebook, para aquellas agencias de noticias, editoriales, universidades que quieran acercarse a nosotros con la intención de que podamos colaborar a través de la transferencia de tecnología a cambio de tener datos, acceso a los datos para poder realizar estos experimentos. Creo que podría darse el tipo de colaboración óptimo para que nosotros podamos seguir avanzando en otro tipo de modelos, experimentar con otro tipo de documentos. Y creo que es importante decirlo porque a lo largo del seminario también de la carrera de investigación que hemos tenido, hemos observado que ese es un cuello de botella común en el procesamiento del lenguaje natural. En México, a diferencia de otros países como Estados Unidos, no hay tanta apertura por parte de empresas o instituciones de gobierno para dar acceso libre a los datos y que nosotros podamos seguir generando este tipo de modelos muy complejos y también con mucho potencial. Entonces, pues mi comentario es hacer esta invitación para que se acerquen al Grupo de Ingeniería Lingüística, a Centro Geo, a CONACYT, si tienen alguna idea de desarrollo que se pueda hacer y que tengan los datos necesarios. Estoy hablando de datos masivos, del modo texto que podamos nosotros explotar, pues sería algo muy positivo para todos. Gracias. Muchas gracias por la invitación y sí, los invitamos. Realmente después justo construir el corpus para este tipo de trabajos es la parte más complicada, o al menos es una parte muy, muy trabajosa. Y bueno, creo que tenemos aquí a Juan Vázquez que quiere participar. Adelante, Juan. Hola, tengo una duda, bueno, como curiosidad de cómo implementaron el método de atención, si lo hicieron eh, exactamente igual que está en el paper de Google o si hicieron
alguna implementación diferente. Sí, hola Juan. Nosotros nos basamos en el paper de Abigail, sí, que el método de atención, como habíamos mencionado, utilizó los estados ocultos para ver qué palabras eran más similares a la palabra en el estado actual y así poder ir rescatando esas y desechando las que no tenían como nada que ver para pues tener un resumen más preciso. Ok, gracias. De nada. Gracias, Juan. Gracias, Ana. Bueno, tenemos dos preguntas en Facebook. Voy a proceder a leer la primera. Es del usuario CapChap y pregunta, ¿en qué GPU se entrenó? ¿Cuál es la memoria de la GPU? ¿Cuál es el batch size? No sé si queda clara su pregunta. Ana. Micrófono. Sí, puedes seguir la otra pregunta y nada más busco rápido aquí en mi Ah, claro, y sin ningún problema. te digo la arquitectura de donde lo entrenamos. Sí, bueno, entonces te leo la otra pregunta, es del mismo usuario. ¿Qué tipo de transformer específicamente se está pensado usar? ¿Longformer, sparse transformer y por qué? Bueno, a esa pregunta apenas vamos a ahondar en esas metodologías. Aún no sabemos bien cuál nos serviría más, cuál nos serviría menos, pero yo la propuse y lo estamos teniendo en mente porque maneja mucho lo de la atención, que es lo que nos ayuda a mejorar los resúmenes. Gracias. Y ya estoy sacándolo. Sí, si hace falta que te repita la pregunta, me dices. Ay, güey, es que este servidor, bueno, este es un servidor del CIMAT, o sea, no es mi computadora, pero sí tengo el dato y lo estoy sacando. Vale, por mientras, no sé si alguien aquí en el Zoom quiera preguntar algo más. Bueno, yo tengo una pregunta respecto al Pointer Generator. Adelante, Germán. Bueno, menciona que calcula la probabilidad de elegir una palabra del texto fuente o generar una del vocabulario, pero bueno, no me queda muy claro cómo se generó ese vocabulario para utilizar ese método. Ajá, aquí sí tengo, sí. Este vocabulario es muy sencillo de crear. Aquí vemos todas las palabras que tienen los documentos. Se hace un ranking, las más frecuentes van hasta arriba y entonces se selecciona qué tamaño quieres tu vocabulario. En nosotros es 50,000, entonces escogemos las con más frecuencias, las que están en el ranking de más arriba, que son las primeras 50,000. Entonces, de ahí se saca la distribución de esas palabras. Ok. No sé si respondí tu pregunta. Bueno, entonces, ese, ese Pointer Generator lo que calcula es si es mejor utilizar una palabra del vocabulario o del texto que está resumiendo Sí, sí, justo eso. Lo que hace, por eso generamos palabras nuevas, porque independientemente de que lo que lee en el texto, también tiene la capacidad
de extraer una palabra que no haya leído, sino una palabra que esté en el vocabulario completo. Ok, ya me queda un poquito más claro. No sé si tengan otra pregunta. En Facebook por ahora no tenemos preguntas. ¿Alguien más aquí del grupo? Parece que no. Entonces, si quieres, esperamos a que consigas los datos. Yo aprovecho, Sergio, que Ana está buscando los datos y Sí, nada más para felicitarle por el trabajo. No me pude conectar a tiempo, entonces no vi la parte de la arquitectura porque estaba terminando clases, pero vi los resultados que se ven bastante prometedores. Y bueno, sí me gustaría saber si es que ya publicaron algo de este trabajo o si es que está en proceso de publicación para poder leer un poquito más a detalle lo que no me dio tiempo de ver. Y bueno, creo que va a quedar grabado en Facebook, Sergio, así es. para poder verlo más tarde. Sí es. Todo queda registrado en la página de Facebook. Entonces ahí podrás consultarlo. No sé si tienen algo publicado, Ana. No, apenas este trabajo lo vamos a dar a conocer con tesis. Apenas está como que en proceso. Ya. Está en proceso, se va a poder leer en mucho detalle en la tesis y también está en proceso un artículo, pero todavía no está terminado, no está enviado. Pero pues también se pueden acercar a nosotros para preguntas específicas y con mucho gusto podemos dar muchos detalles. Sí, cualquier cosa me pueden mandar un correo y para resolver cualquier duda. Genial, gracias Alejandro, Ana. Gracias. Bueno, aprovecho una pregunta. Lo que pasa es que hacer un resumen atractivo es nada fácil, porque también hay que evaluar la coherencia de lo que se está diciendo, la cohesión, la gramaticalidad, y quisiera saber si hay algo que se esté midiendo para eso. No, de hecho, un trabajo en futuro es hacer una métrica que haga más de eso, lo de la gramática, porque como había mencionado, nada más usamos la métrica Rush, que compara si está la palabra o no está. Y pues para eso nada más hicimos el análisis cualitativo. Sí, es muy importante lo que menciona Gerardo, que actualmente el estado del arte es que no hay un método automático para evaluar un resumen abstractivo. No existe. Hasta ahora la mejor propuesta que se tiene es darle a las personas el resultado de la generación del resumen automático, que la lean y que la evalúen de manera cualitativa y después hacer pues estadísticas sobre las respuestas de las personas. Es hasta ahora la forma en que se evalúa este tipo de resúmenes. Evidentemente esto es muy costoso en recursos humanos y además pues no es automático, no se puede hacer millones de evaluaciones con un programa. Entonces, esta es justamente una de las piedras angulares de la evolución del resumen automático abstractivo. Sería muy interesante si alguien que esté interesado en trabajar exclusivamente en este tema de cómo evaluar el resumen. No hay muchos trabajos al respecto y hay mucho por hacer todavía en cuestión de evaluación. Respecto a la gramaticalidad que mencionabas, efectivamente,
Eso no hay forma de evaluarlo. Sin embargo, los modelos de lenguaje, como recordamos que esta arquitectura que genera lenguaje, va aprendiendo, de alguna forma, va aprendiendo reglas gramaticales sin necesidad de hacerlas explícitas. Es por eso que es agnóstico al idioma. O sea, nosotros tomamos una masa de documentos en vasco, la pasamos por en los mismos modelos y resulta que al generar el modelo del lenguaje vasco está adquiriendo no solo el léxico, sino también la gramática. Ambas cosas se aprenden en los parámetros. Entonces, pues en ese sentido, yo creo que una alternativa para explorar respecto a la evaluación sería tener una red neuronal también que evalúe lo que este modelo que ya aprendió a hacer resúmenes hizo, pero así en la misma línea de aprendizaje supervisado. Y bueno, eso es un tema abierto, muy interesante. Yo tengo la arquitectura. Es un Intel i9 con una tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1080 Ti con 2 terabytes de disco. Gracias, Ana. Esperemos lo escuche la respuesta del usuario. Ya. ¿Vale? Pues bueno, Muchas gracias. no, a ti. Pues bueno, sin más, gracias Ana, gracias Alejandro por presentar el trabajo, gracias por haber sido invitados en esta ocasión al seminario interno. Y bueno, sin más, doy las gracias a quienes nos escuchan en Facebook y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego.